Shalom, saludos a todos, en donde quiera que estén, en donde se encuentren, con sus familias, si están por sí mismos, en las situaciones que estén pasando, en todo lugar donde estén, sépanlo que estamos con ustedes. ¿Por qué? Porque el Padre de Israel ha iniciado su operación para recolectar a las familias extraviadas de la casa de Israel. Por una razón, porque ya no hay tiempo. O otras personas dirán porque es el tiempo, o porque aún falta el tiempo. No. Esta operación es singular a todas, ya que nuestro potencial es de que sabemos con certeza que ya no hay tiempo. Entonces, en base a eso, yo he estado bastante meditante cuál es el proceder en términos de la instrucción. Hay mucho, pero mucho de qué hablar y qué decir, ¿verdad? Entonces, el, el ser humano es especialista en hablar, pero mucho de lo que hablamos a veces son palabras, pero no instrucción. Así que por eso también, ya lo había dicho en el video premier que está sonando probablemente cuando ustedes entran al sitio, al canal, he explicado cómo va a ser el proceder para eh, actualizar el contenido. Y es cuando haya verdaderamente instrucción para convertirnos en operativos, no simplemente en escuchadores o en adeptos de alguna especie de, no sé, de tanta cosa nueva que hay hoy en día. Y en base a tanta cosa nueva que hay hoy en día, que lo nuevo no es malo, pero el problema cuando hay mucha cosa nueva es de que uno no sabe si verdaderamente va a servir para algo. Lo podemos ver hoy en la producción masiva de tanta cosa que hay cosas que no sirven a veces para mucho. Bien, pero vamos a iniciar entonces una serie de diferentes instrucciones acerca de una palabra que resuena mucho y ha resonado desde hace mucho tiempo, pero también ahora ha empezado a una nueva, ha tenido un nuevo auge o apogeo, y es acerca de la venida del Mesías, o como lo decimos en hebreo, la venida del Mashiach. ¿Sí? Mashiach. Y de ahí se deriva el latinizado a Mesías, o en inglés Messiah. Sí, esto va a ser una serie, no va a ser una grabación de mucho tiempo, ¿verdad? Porque también no queremos causar, como les dijera yo, ah, una cosa muy extensa. Así que la gente, pues, las personas digan, bueno, ¿para qué voy a ir una hora? Lo vamos a hacer en series, cortos. Este probablemente sea un poquito más largo, pero por la razón que estamos explicando esto. Entonces, eh, fíjense que aquí, como pueden ver en la pantalla, pues yo he estado viendo dice, cuándo viene el Mesías, en español más que todo. Mesías, por ejemplo. O en español lo ponen las personas cuando viene el Cristo. Dice, judíos dicen que su Mesías llega, bueno, soy judío, dice, cuando dicen que su Mesías llega este año 2022, el anticristo. Bueno, hay que estudiar eso. El Mesías viene, llamada mundial, el Mesías viene. Bueno, hasta una canción de Ricardo Arjona. Yo viví en Guatemala pronto. Rabino israelí dice que el Mesías llegará en el 2022. Bueno, estamos en el 2022. El Mesías ha llegado, está en Rusia. Bueno, miren, tanto contenido aquí identificando al Mesías. Silvia, salud inteligente, profecías bíblicas del Mesías. Ah, la fecha aproximada del inicio, bueno, esto no lo entiendo mucho, pero supongo que es los mensajes apocalípticos. Respuesta judía a un pastor.
Bueno, miren, es que hay tantas cosas. Y lo que más me impresiona realmente son la cantidad de vistas, que hay hasta de millones. Bueno, eh, bueno. Ahora, eh, la pregunta es, ¿qué podemos nosotros aportar? Aportar más todavía a ese gran mar de información que hay acerca de este tema, ¿sí? Muchos calculan fechas, calculan personalidades, calculan tierras, dónde va a aparecer, cómo, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta serie va a empezar con esta instrucción, con esta Torah, la Torah del Mashiach, ¿sí? La instrucción del Mashiach. Y no vamos a ponerle a todo este mar de información, que ya seríamos otro. Vamos a quitarle, más bien dicho. Vamos a quitarle tanta información de que si viene la segunda vez o va a venir la primera vez, ¿sí? ¿No? O sea, seríamos parte otra vez del Tohu Vabohu, que quiere decir el caos y confusión, el estado primario de la tierra en Bereshit, en Génesis. Y nos vamos a hacer una pregunta que probablemente a muchos no les va a caer muy bien. Es más, a otro les puede dar hasta miedo. Pero no, tenemos que tener la certeza, la verdad y la confianza de que nada más y nada menos por la instrucción de Elohim, del Elohim más altísimo de todos, el Elión, nos vamos a salvar. ¿Qué quiere decir? Que la pregunta que todos se deberían hacer por un poquito de respeto propio y respeto a los demás, no es cuándo, cómo, dónde el Mashiach, el Mesías, o en romanizado dicen el Cristo, va a venir la primera vez o la segunda vez. Mejor hagámonos una pregunta bien importante. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? Porque el maestro dice que no es relevante si viene la primera o la segunda vez, porque va a venir a ver cuánto hemos comprendido de la instrucción del Padre que está en los cielos. Alguien puede decir, pues eso me suena un poco bastante cristiano. Dice usted que es judío. O un judío puede decir, no les hable así, porque si no van a pensar que también es su padre. Pero les digo una cosa. El Padre que está en los cielos, primeramente que todo fue padre de Adán, antes de ser padre de judíos o gentiles. Sí, porque Adán fue creado en su imagen y semejanza. Imagen quiere decir en hebreo, selem, quiere decir imagen. Una imagen de contorno. El cuerpo humano representa características espirituales del El Elyon, de Elohim, del más alto de todos los Elohim. Y también su semejanza, que quiere decir en hebreo, dumut. Dumut quiere decir semejanza, pero viene de la raíz de la palabra en hebreo, dam. Dam quiere decir sangre.
consanguinidad es la semejanza. Entonces, el primer Adán tenía su imagen y su consanguinidad. O sea que el primer Adán podía probar, hablando un lenguaje que podemos entendernos, podía probar su consanguinidad, su prueba de genética espiritual con Elohim mismo. No había ningún problema. Sí, Padre, Hijo. Ahora, llevando esto llevando esto a la instrucción que nosotros queremos llevar, es cómo nos va a encontrar el Mashiach. Porque Mashiach sabemos de que en la tradición judía o en la enseñanza judía se le conoce como el Ben Adam, el hijo de Adán. O sea que el hijo de Adán no solo es hijo de Adán, sino que también es descendiente directo de la línea del Padre que está en los cielos. Sí, porque nosotros decimos las oraciones para el día de Yom Kippur, decimos Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. O también Avinu Sheba Shamayim. Esto no debería causar ningún tipo de revuelo en alguna comunidad judía o cristiana o gentil, de que el concepto de el Padre que está en los cielos no le pertenece a ninguna religión, le pertenece a la instrucción de la Biblia, de la Torah. ¿Sí? Los profetas hablan de eso. Bueno, vamos a dejar esta parte cultural, ¿verdad? Es el Padre que está en los cielos, así le llamamos. Avinu Sheba Shamayim. Entonces, para ir a nuestra serie, que van a ser varios de estas instrucciones en base a este tema, es la pregunta en la que va a estar basado este set de instrucciones que vamos a estarlos actualizando en este transcurso de este mes, semanas, es cómo nos va a encontrar el Mashiach. Sí, bueno, espérelo su segunda venida, esperémoslo la primera venida, como ustedes quieran. ¿Sí? La carta está servida. Ahora, como quieran ustedes ordenarlo, primera o segunda vez, primera o segunda venida, ordenen, pero van a tener que pagar igualmente. Porque Mashiach viene a refinar el oro y a ver qué tan puro está. Sabemos que para refinar oro se necesita temperatura alta. De eso, independientemente si es primera o segunda vez, nadie se va a escapar. Ahora, llevemos la pregunta a la parte operativa. ¿Qué es lo que el Mashiach va a esperar o va a buscar en la humanidad, en la nación de Israel, en las 10 familias de Israel extraviadas en las naciones, en la nación judía? Va a buscar cuántas personas, hombres, mujeres, familias, niños, a cargo de sus padres, se parecen al Padre que está en los cielos. ¿Sí? Porque todos decimos a una que, la mayoría de gente dice a una que son hijos e hijas de Dios, pero para ser un hijo o hija de Dios, de Elohim, de Hashem, tenemos que parecernos de alguna manera. Aunque sea un lunar, tenemos que tener parecido. No podemos andar diciendo que somos consanguíneos con el Padre si no nos parecemos a Él. Entonces, iniciamos este recorrido con esta pregunta: ¿cómo nos encontrará el Mashiach? En la próxima serie que vamos a abordar ahorita, ya después de que vimos la intención
con la cual nosotros vamos a desarrollar los diferentes instrucciones, el diferente contenido. Vamos a desarrollar la parte aplicable a nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestra dirección, para poder ver los resultados, porque la situación es de que ya no hay tiempo. No crean lo que les dicen, que faltan tantos años, que esto, que ya no hay tiempo. Si pudieran dar un salto de fe, de emuná, como quieran llamarle, créanme lo que les digo, lo sé. Es la razón por la cual esta operación de la Torah existe. ¿Cómo nos va a encontrar el Mashiach? Y entonces, para iniciar con las próximas sesiones de la instrucción de la Torah, les dejo esto en sus mentes y en sus corazones. Los mandamientos, se le conoce en hebreo, los mitzvot, no son mandatos rígidos, ortodoxos, inflexibles, que nos limitan, que son mandamientos de hombre, como muchas personas dicen. O tampoco son mandamientos ni pastorales ni rabínicos. Son la palabra viviente de nuestro Padre para la humanidad, a través de la nación de Israel, que es la encargada de mostrar al Padre a las naciones. Los mandamientos son la personalidad. Son la personalidad del Padre que está en los cielos para hacerla aquí en la tierra. Esta es la gran mentira de la cual la obscuridad se ha valido todos estos miles de años atrás, sin escatimar o sin dejar afuera a ninguna religión, porque todas las religiones se han basado de alguna manera de quitarle o ponerle a la palabra del Padre, que es la Torah, es la instrucción, que se conoce como Éxodo, disculpas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ahí está la personalidad que se tiene que, la palabra es que conceptualizar en nosotros. Se tiene que concebir en nosotros. Así como la célula masculina, cuando entra en contacto con la célula femenina, se concibe un nuevo ser. Muy bien, la célula femenina en sí misma está viva, pero no es un nuevo ser. Pertenece al cuerpo de la mujer. Pero del momento en que esa célula masculina entra en contacto con una célula femenina, se produce una concepción. Un nuevo ser empieza a desarrollarse en base a la instrucción que recibe, cómo tiene que crecer, para dónde tiene que ir un miembro, para dónde, cómo se tiene que formar un órgano, qué características visibles va a tener, y más importante, que toma 50% y 50% de la información o de la instrucción genética del padre y de la madre. O sea que es un ser entretejido entre dos mundos, el cielo y la tierra. Cuando un ser se concibe, entonces ya podemos decir que cuando el Mashiach venga por su primera o segunda vez, yo estoy siendo bastante ambiguo en este caso. Por eso les dije, ordenen, la carta está abierta. Pero al final, sea que ordenen de primero el postre
o que de último el plato principal, igual van a tener que pagar el mismo dinero o valor que decía la carta. Y la carta decía, en los profetas, miren que el día de Hashem viene, el día del Señor viene. Un día de purificación para ver qué es y qué no es. Entonces, ¿cómo nos encontró el Mashiach? Es de que si somos la imagen y semejanza del Padre, seremos contados como esa nación de reino de ministros, de Cohen, entre comillas, ¿sí? Porque le conocen como sacerdotes, pero no tiene nada que ver con que Cohen es un ministro, un servidor público, un servidor espiritual público. Y una nación dedicada, dice, una nación Kadosh, dedicada al servicio del cielo, del reino de los cielos en la tierra. Entonces, continuamos con nuestras próximas series. ¿Cómo nos encontrará el Mashiach, el Mesías? Saludos a toda la casa de Israel, dispersa en las naciones. Pronto estaremos todos juntos. Saludos.